esta noche. Soy Erika Caballero Liñán, ¿no? Directora general del proyecto Ex Libris Trujillo, del mapa literario de esta ciudad. ¿No? He venido también realizando diversas actividades de gestión junto con Luis Paliza Sánchez, que es el editor, pero en este día especial vamos a conversar un poco sobre nuestro sello editorial. ¿Cómo nace esta editorial? ¿Cómo nace Reino de Almagro? Y es que a través de los recorridos literarios que hemos realizado y actividades en la ciudad de Trujillo, nos dimos cuenta de la revalorización de los documentos históricos, más que todo también literarios. Y uno de ellos fue las fuentes primarias, que son los documentos iniciales, ¿no? Y en este caso es de la fundación de la ciudad de Trujillo. Para ahondar un poco más del tema, también tenemos que hablar sobre el rescate bibliográfico y documental. Muchas veces estos documentos no se encuentran en la ciudad, están perdidos o simplemente no sabemos dónde se ubican, ¿no? En este caso se va a hablar un poco más adelante sobre el acta de fundación de la ciudad de Trujillo, pero que hemos visto durante estos recorridos y actividades culturales en la ciudad que faltan, por ejemplo, obras literarias, compilación de cuentos, por ejemplo el de María Negrón Ugarte, cuentos de Trujillo de Nilo Gutiérrez, ¿no? Así como también cartas autógrafas que no se encuentran en los repositorios de Trujillo, en las bibliotecas o archivos, sino en muchos casos en Lima, ¿no? He podido investigar también en la ciudad de Lima, en sus hemerotecas, en la Biblioteca Nacional. Y no están acá, entonces a veces es inaccesible o es un poco tedioso viajar hasta Lima. Justo hace unos días un amigo me comentó que está investigando sobre música en Trujillo, diarios del 70 y del 80 en la ciudad de Trujillo, que no están en la biblioteca o no están en el archivo regional. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Y de ahí nace el porqué de la editorial Reino de Almagro. Es una recuperación, ¿no? Este sello editorial, este fondo editorial tiene 3 sellos, como ya lo va a explicar Luis, y esto va a dar la importancia, el por qué hemos dado este pie para fundar y crear este sello editorial. Ahora, en la mesa tenemos a nuestros 3 invitados, los voy a presentar. Luis Ernesto Paliza Sánchez, que es el director general, director editorial de Reino de Almagro. Bueno, él es magíster en investigación histórica y actualmente es candidato en doctor en patrimonio e investigación de la Universidad de Extremadura de España. Bachiller en Ciencias Sociales por la San Marcos y se ha desempeñado también como investigador y catalogador en diversos archivos e instituciones del Estado en Lima. Y también es gestor y editó el mapa literario de Trujillo conmigo, ¿no? Ha llevado cursos de edición en la Escuela de Edición de Lima y ha reseñado diversos artículos, así como también ha estado en ponencias sobre historia del tiempo presente. A su costado está mi colega historiador también, Juan Carlos Chávez Marquina. Él es historiador por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestría en gestión cultural, patrimonio y turismo por la Universidad de San Martín de Porres. Ha trabajado en área de patrimonio histórico de la Dirección Cultural de la Libertad y del programa ENSO del Ministerio de Cultura. Es director de Relaciones Públicas en el Colegio Profesional de Historiadores del Perú y posee estudios sobre patrimonio cultural e historia del arte. Ha publicado también diversos artículos sobre historia de Trujillo en revistas y sitios web, así como también la realización de podcasts y videos culturales en diversas redes sociales. Y también ha desarrollado plataformas virtuales para la educación y la cultura y es CEO de SmartTech, una empresa desarrolladora de productos electrónicos y digitales para la educación. Gracias, Juan Carlos. Y también mi colega María Alejandra Puluguay Guillén. Ella es historiadora y gestora cultural por la Universidad de Piura. Tiene un máster en gerencia pública por EUSIN y en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres, con diplomados, seminarios y cursos especializados en gestión cultural. Además, es directora de CLIO, Cultura y Ciudadanía, consultora especializada en la gestión integral de proyectos socioculturales, docente del programa académico de Historia y Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, y tiene más de una década de experiencia profesional en investigación, documentación, gestión del patrimonio
y mediación cultural, así como en formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos socioculturales. Cada uno de los presentes va a dar una opinión y va a dar algunos comentarios sobre el libro de la Fundación de Trujillo. Luis, por favor. Gracias, Erika. Muchas gracias a todos los presentes. Juan Carlos, María Alejandra, muchas gracias. Bueno, en principio, como contó Erika, a raíz de estos recorridos que hicimos en la ciudad de Trujillo, nace esta demanda de un público que buscaba libros que eran un poco inaccesibles aquí en la ciudad de Trujillo. Y a mediados del año pasado empezamos a armar un proyecto editorial que recuperara estos textos, que rescatara documentación de la ciudad de Trujillo y La Libertad, ¿no? y presentarlo en un libro, y fue así que nace El Reino de Almagro. He oído algunos comentarios que han dicho que Almagro es por el conquistador, el socio de Pizarro, y no es así, sino que Almagro es el nombre que le pone Ciro Alegría a una novela, a la ciudad de Trujillo, una novela que se llama Lázaro, una novela poco conocida de Ciro Alegría. Es una novela póstuma y que solo tuvo 2 ediciones, una argentina y la otra edición que sacó su viuda Dora Barón. Entonces, ese nombre de Almagro lo cogimos para la editorial. Y Reino, hay un texto interesante de Oliver Marchón sobre rarezas geográficas, y hablan sobre los espacios imaginarios, los reinos que fantasean los escritores, que de alguna forma invitan, ¿no?, a la imaginación de tanto escritores como lectores, y quisimos utilizar eso, ¿no?, el Reino y Almagro, para que sea un espacio, además de rescatar o imaginar textos que sean vinculados a la ciudad de Trujillo y La Libertad. ¿Cómo nace y por qué la Fundación de Trujillo de Raúl Porras Barnechea? En nuestra labor del mapa literario empezamos a buscar textos, ¿no?, que de alguna forma expongan la historia de la ciudad, y el primero que encontramos justamente fue esto, ¿no?, la Fundación de la ciudad de Trujillo. El libro lo encontramos en un librero de viejo de Lima, que me dijo que tenía como 3 ejemplares, y uno lo compré y el otro le faltaba hojas, ¿no? Entonces, y el otro está, bueno, ya demasiado picado, pero este de aquí sí, por lo menos se podía leer el texto completo. Una vez que hicimos la revisión del texto, pensábamos editarlo de forma, un facsímil, o sea, tal cual lo escribió Porras, ¿no? Pero en el desarrollo de la edición empezamos a ver que, bueno, me dediqué a la investigación del texto, y bueno, Porras se equivocó en algunas citas, ¿no? En algunas citas, en unos notas de pie de página, ¿no? Entonces, al ver esos errores de Porras, que en su nota de autor dice, ¿no?, por el tiempo, seguramente he fallado en algunas cosas, fue que empezamos a trabajar una edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Pues una edición que cuestiona el libro, ¿no? Y por eso invitamos a Juan Carlos para que hiciera un prólogo o cuestión preliminar, puesto que él ya había escrito, creo que 2 años antes ya, un texto cuestionando la Fundación de Trujillo, ¿no? Y me pareció a mí interesante, y que acompañara justamente el trabajo de Porras. Además, en el transcurso de la edición, hubo una etapa de criterio ortotipográfico, porque Porras, bueno, en su época se escribía, por ejemplo, Tumbes con Z, ¿no? Los quisimos actualizar el lenguaje, ¿no? Y de alguna forma también rescatar o apuntar algunos detalles ahí de edición. Le agregamos también, si tienen el libro en la mano, una sección de anexos que involucran la carta de Porras cuando envía el texto hacia Trujillo, y que de alguna forma ironiza con la Academia Nacional de Historia, ¿no? Dice que ellos no saben nada de historia, ¿no? También incluimos 2 cartas, una de Francisco Pizarro a Rey de España, y otra carta de Almagro también a Rey de España, que Porras no llegó a ver, ¿no? Que solo Porras vio una fotografía, y en el texto lo explica, un fragmento en inglés allá en Londres, pero nunca pudo él ver el texto impreso, ¿no?
Ese texto lo hemos recuperado de Archivo Pares, de España, se puede descargar, y lo hemos transcrito, o yo me dediqué a transcribirlo, ¿no? Y también agregamos el último, una suerte de crónica que Rubén Vargas Ugarte recoge un año después, y donde de alguna forma pone también el debate, ¿no?, cuándo se fundó Trujillo. Entonces, todo esto llevó a armar un equipo que nos acompañó. Lamentablemente, quienes han trabajado con nosotros solamente ha venido Erika, Raúl, Elizabeth y Jeff trabajan en Lima y no han podido venir por trabajo, entonces ya será en otra ocasión. Y bueno, de alguna forma el rescatar un texto es justamente volver a releer pues, a nuestros clásicos, ¿no? Y también cuestionarnos, como dice Juan Carlos, ¿no?, si la historiografía peruana sigue siendo centralista, ¿no?, viendo todo desde Lima y no desde otras ciudades. Y una vez dicho esto, paso el micrófono a Juan Carlos. El viaje de Huamachuco de 5 horas me ha chocado mucho, disculpe. Bueno, para iniciar esta velada vamos a hacer una dinámica de conversación. Si tienen alguna pregunta o duda, al finalizar lo podemos resolver. Y por ello quería preguntarle a Juan Carlos, ¿por qué es importante, por qué crees que es importante esta investigación de Porras y cuál es el debate que generó y genera entre los historiadores? No, por favor. Ya, bueno, ante todo, muy buenas noches y agradezco la invitación. Respecto a tu pregunta, resulta muy importante revivir se puede decir, una investigación de Porras que nos abre a conocer todo el proceso, inclusive antes y durante la fundación de Trujillo, basado en los cronistas. Raúl Porras Barrenechea, como todos conocemos, es un gran historiador de la colonia o del virreinato, como le quieran llamar. Él publicó varios libros, entre ellos destacan Los cronistas del Perú, donde recopila toda la información de los cronistas del siglo XVI y XVII, hace una separación, un análisis, y ese conocimiento se ve plasmado en la investigación que presentó a un concurso. Bueno, ante todo quisiera también abordar un poco de por qué hace Porras esta investigación. Lo que pasa es que para 1934 ya estaba a punto de celebrarse el cuarto centenario de la fundación de Trujillo. Entonces se hace una comisión llamada la Comisión del Cuarto Centenario y se convoca un concurso. Este concurso lo que va a hacer es convocar a varios investigadores para que definan de una vez cuándo fue la fecha de fundación de Trujillo. O sea, ellos querían, inclusive son muy explícitos, indican que deben indicar la investigación, la cita con número de página de la fuente, ya, porque no se sabía en esa época realmente cuándo se fundó Trujillo, porque ellos querían una fecha para que se celebrase. Entonces ahí donde participa Raúl Porras Barrenechea, que él envía su trabajo pero estando en Río de Janeiro. Por eso es que también tiene unos errores en las citas, a veces que no coinciden, como también hay documentos principales que no pudo ver, como son las cartas de Pizarro de primera mano del Archivo de Indias. Entonces él las envía, estamos hablando de 1934, y es ahí en donde, bueno, es una investigación de 94 páginas y más de 100 citas, en la cual se divide en dos partes. La primera le llaman los antecedentes y la segunda la fundación. En los antecedentes da datos importantes, por ejemplo, que él menciona de que Pizarro visita Trujillo en el segundo viaje, no en el tercero como se pensaba, ¿no? Porque el primer viaje de Pizarro fue un fracaso, el segundo fue descubrimiento, y menciona pues a varios cronistas como César de León, en la cual dice que llegamos hasta Santa, ¿no? O sea, el río Santa.
y también menciona un documento, una carta de uno de los que estuvieron con él, que fue Juan de la Torre, que posteriormente, cuando estaba en Arequipa, ya menciona, retrocediendo a ese momento, de que ellos sí se encontraban, pues, que sí llegaron hasta el Valle del Chimo. Ahí en el contexto se le llama Valle del Chimo, ¿no?, al lugar donde se fundaría Trujillo. Entonces ahí vemos que ya desde el segundo viaje, Pizarro quedó enamorado de Chan Chan, ¿no?, de Valle del Chimo, y también podría establecer alianzas, ¿no? Parece que fue buen recibido. Ya. Pero también en esa primera parte hace un análisis de lo que es poblar y fundar. Ese término lo va a utilizar para justificar más adelante el por qué Pizarro es el fundador, ¿no? Él menciona de que las ciudades, cuando se fundan, no todas quedan pobladas, sino que a veces se fundan pero luego se abandonan. Él menciona que los protocolos mayormente son que primero se pueblan, o sea, se habitan, y después mediante una formalidad, un protocolo, se fundan. Él menciona de que para fundar, el único que tenía la potestad era Francisco Pizarro, porque así le había dado, pues, en la captación de Toledo todos los privilegios, y Almagro no podía fundar porque, en primer lugar, ese territorio, gran parte del Perú, era de Pizarro, no era de Almagro. El pobre tenía que buscar hacia el sur, entonces a Chile, por ahí, ¿no? Entonces él no tenía potestad de fundar, así argumenta en términos legales, ¿no? Y ahí lo justifica. En la segunda parte ya se centra más en la fundación, ya está buscando las fechas. Como mencionó también mi colega, él también hace una crítica, pues, al Instituto Histórico del Perú, que ahora la Academia Nacional de la Historia menciona también que circula una carta falsa de Pizarro, en la cual se menciona, pues, o sea, hay una carta que sí existe en el Archivo de Indias, y creo que lo han publicado, ¿no?, ya donde Pizarro le escribe al rey de España, ¿no?, Carlos V, le escribe, pues, llegado a la villa de Trujillo, llegado creo a la provincia del Chimo, creo, a la provincia del Chimo, y he fundado una villa. Y ahí se agrega una parte que dice que fue fundada por el adelantado Diego de Almagro, con fecha el miércoles 6 de diciembre de 1534, lo cual Porras refuta, porque en primer lugar es bien difícil que alguien pueda en un acta detallar exactamente toda una fecha, ¿no?, como dando relevancia a algo importante, porque el texto original no menciona para nada la fecha. El texto original solamente menciona de que solamente llegó a la provincia del Chimo y se fundó la villa de Trujillo, y después continúa lo demás, ¿no? Entonces ese documento ha ido circulando y hasta ahora sobrevive, ¿no?, en la mentalidad actual de que Trujillo se fundó el 6 de diciembre, ¿no? Varios todavía en internet todavía se encuentran, algunas personas todavía repiten eso, ¿no? Entonces, por eso es importante confrontar las fuentes, ¿no? En esa época sí habían alteraciones de documentos, y él lo refuta, ¿no?, de esa manera, a un historiador, ¿no?, que ahí lo van a ver quién es. Él denuncia con nombre y apellido quién es la persona que altera ese documento, y luego pero no se sabía la fecha. Entonces lo que va a hacer es que él se va a basar o sea, él sí reconoce que Almagro llegó a Trujillo, pero dice que él no lo fundó, solamente lo pobló. O sea, no hizo ningún acto fundacional, o sea, llegó, pobló, dejó una población y se retiró porque él tenía, le encomendaron, ¿no?, que se vaya, que regrese, pues, ¿no?, a Pachacámac, ¿ya? Y luego Almagro se fue al sur, ¿no?, al Cusco. Y entonces, cuando ya el año siguiente, en 1535, vuelve,
y ahí es en donde él no se sabe la fecha en que, digamos, se hizo la fundación, pero él señala, viendo una documentación del general Buendía, y que citan Torres Saldamando, o también otro investigador, que dice que la instalación del Cabildo se inició el 3 de febrero de 1535 y se acabó el 1 de marzo, ¿no?, del mismo año. Entonces él propone que se debe de celebrar, pues, cuando se inicia, pues, ¿no?, el 3 de febrero. Es su propuesta, el 3 de febrero se debe iniciar. Dado que no se puede saber la fecha exacta de fundación, pero se propone que se celebre, pues, cuando se inicia, pues, la instalación del Cabildo, el Cabildo de la municipalidad. Cuando todos presentaron digamos, sus propuestas, porque hubieron varios, otros dos más también, también fueron seleccionados. La comisión del cuarto centenario la que organizó consultó al Instituto Histórico del Perú, y ahí Carlos Romero es el que también, casi parecido a lo que decía Porras, él propone que se celebre la fundación cuando se terminó de instalar el Cabildo, el 1 de marzo. Es así que la comisión no logró su objetivo. Él no pudo tener un documento, como decía, ¿no?, irrefutable, que diga la fecha. Entonces se destinó, pues, que se celebre el 1 de marzo de 1535 la fundación de Trujillo. El concurso no lo ganó nadie, pero sí se le reconoció a Porras Barrenechea como primer lugar, ¿no?, sus aportes. Ya. Luego, al año siguiente, en 1935, se llegó a publicar este libro que ven acá. Este libro se llegó a publicar, que recogió los 3 trabajos ganadores de Porras, que ya tenemos aquí, y otros 2 más que también son interesantes. También se publicaron algunos artículos de la época, algunos documentos oficiales, también están las bases del concurso, mucha información importante que pueden encontrar, ¿no? Ellos lo publicaron, pero para su desgracia, al año siguiente sí se descubre un documento importante que define realmente cuándo se fundó Trujillo. Pues el historiador Rubén Vargas Ugarte publicó en 1936 en la revista Histórica también un artículo sobre la fundación de Trujillo, y él sí copia la fuente primaria, ¿no?, que también lo incluyen ahí. También lo consiguió de la colección del general Buendía, en donde se menciona, pues, y ahí lo tienen acá escrito, que dice que Pizarro fundó, instaló, acá lo tengo, ¿no? A ver, voy a leer un poquito del documento. Ya, en el acta que sigue, ¿no? Dice: el comendador Francisco Pizarro, adelantado gobernador general de estos reinos de la Nueva Castilla, por su majestad hace saber a las personas que están en la villa de Trujillo. Es que son 3 actas, creo que publica. En la segunda dice: en la villa de Trujillo, porque Trujillo se fundó como villa, no como ciudad. En la villa de Trujillo de Nueva Castilla, en 5 días del mes de marzo del año de nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ya de 1535 años. Ahí menciona ya la fecha, ¿no? Dice que Francisco Pizarro, por orden de su majestad, dijo que por cuanto el mariscal Diego de Almagro
en su nombre real, fundó este asiento en la provincia de Chimo. O sea, esta carta le está diciendo pues que Pizarro encargó a Diego de Almagro fundar Trujillo. Entonces le está atribuyendo a Diego de Almagro esta encomienda, ¿no? Y también se menciona que Diego de Almagro también designó, o sea, cuando fundó, designó y dio poder a Martín de Estete. Martín de Estete, para que, para que usase de teniente, de capitán y de justicia y nombrase alcaldes y regidores, ¿no? A él se le atribuye que se hizo el trazo de la ciudad. Entonces se quiere decir que este acto de fundación le hicieron 3 personas, ¿no? O sea, Pizarro no pudo estar presente, así que encomendó a Diego de Almagro. ¿Por qué? ¿Por qué lo encomendó con urgencia? ¿Por qué no esperó Pizarro llegar a Trujillo? La respuesta es que a Pizarro le estaba llegando competencia, puesto que por el norte estaba Pedro de Alvarado, que también quería probar suerte en el Perú. Entonces, para dejar marcado pues, su territorio en el norte, y él encarga a Diego de Almagro negociar con Alvarado, porque él lo soborna a Alvarado para que se retire del Perú. Y ahí es en donde también se le encarga que fundase una ciudad. En este caso fundan la villa de Trujillo y le pone, pues, y se nota que es por orden de Pizarro, porque todas las crónicas mencionan lo mismo, por orden de Pizarro, ¿no? Y inclusive hasta el nombre Trujillo le ponen, ¿no? Porque es la tierra de nacimiento de Pizarro, ¿no? De Almagro. ¿Ya? Entonces, allí se reconoce que Pizarro es el fundador intelectual y Diego de Almagro es el fundador, Pizarro es el fundador intelectual y Almagro es el fundador material. Sin embargo, también tenemos que reconocer a Martín de Estete, que es el que diseña o el traza pues, la ciudad, ¿no? Él vino con Alvarado, pero él se quedó y poblaron la ciudad y luego al siguiente año ya, como menciona acá, para marzo de 1535 ya Pizarro es el que otorga pues las encomiendas y ya también está el cabildo y ya pues se puede decir que Trujillo se consolida ya como una villa, porque ya a los 2 años siguientes, en 1537, ya recibe el título de ciudad y tiene su escudo de armas. Entonces esos aspectos muy importantes que lo pueden conocer acá, o sea, aquí van a conocer las fuentes primarias, o sea, los cronistas, los testimonios de cronistas, las cartas de Pizarro, la carta de Almagro, también la acta de instalación del cabildo. O sea, este libro tiene que ser aquel que ama a Trujillo, aquel que quiere conocer la fundación, acá encuentra fuentes principales. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, para seguir con esta dinámica, antes de continuar y preguntarle a María Alejandra, vamos a hablar sobre el amor hacia los libros. ¿Ustedes viajarían con toda su biblioteca, por ejemplo, a otro país, Europa o a Brasil? Imagínense estar en barco y tener que viajar a Europa. Raúl Porras Barnechea realizaba eso. Cuando se iba al extranjero, viajaba con toda su biblioteca para poder seguir estudiando y consultando sus libros, ¿no? Ese fue el amor que él tenía hacia esto. Y por ello la pregunta, María Alejandra, es ¿por qué es tan importante o por qué crees que es importante este rescate editorial, ¿no? ¿Y en qué y para la gestión cultural? ¿Y qué te ha parecido el trabajo editorial y su realización? Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta noche. Es un placer compartir la mesa con ustedes, como siempre, en distintos espacios y aspectos. Pero el día de hoy es realmente especial porque hoy día vemos la luz, ¿no? O el producto de la luz. Es realmente
un día memorable para el Reino de Almagro, además. Cuando desarrollamos proyectos culturales, definitivamente tenemos que investigar, siempre, ¿no? Tenemos que investigar el territorio en donde vamos a intervenir, el territorio con las personas con las que vamos a trabajar, porque un proyecto cultural siempre impacta en personas. Sin embargo, no podemos ir pensando que nuestra iniciativa solamente va a hacerse de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Sino que tiene que estar basada y sustentada, fundamentada en información fidedigna. Esto que tenemos aquí es información fidedigna, que nos permite justamente desarrollar iniciativas basadas en un texto que además es súper sencillo de leer. Entonces yo me he pasado una noche divirtiéndome, viajando junto a todos los que estaban aquí en los 13 de Gallo y los que quedaron en el camino, entre San Miguel de Piura y Trujillo de Perú y Saña, y si llegaron a Pachacamac y más allá. Entonces, además, he vivido como si estuviera en sus vidas a través de sus cartas, ¿no? Entonces, la labor del historiador además es eso, ¿no? Esa licencia para investigar la vida de los otros y contársela bonito a los demás. Y justamente eso es lo que permite un libro como este tipo, ¿no? A través de una fuente tan interesante poder desarrollar iniciativas como, por ejemplo, no estoy hablando así en voz alta, no una ruta itineraria como las que nos tiene acostumbrados Esclibris, basada ahora en el camino que recorrió Almagro, Pizarro o cómo fue el proceso que tuvo Estete al momento de diseñar la ciudad y establecer cómo se iban a distribuir las encomiendas, o una ruta mediada con alguna intervención de artistas, ¿no? Con teatro, living history, ¿no? Que de repente estemos caminando por la calle de Trujillo y se nos aparezca una horda de señores vestidos a la usanza antigua con todos vestidos de metal, ¿no? Así como sorprendieron a las personas que vivían en esta zona. O que nos digan, ¿qué te parece si el día de hoy nos vamos a visitar las casas del régulo chino? Esas que le impactaron a nuestro buen amigo Pizarro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos basar además en, si es que tienen el libro en sus manos, en esa carta topográfica de la provincia de Trujillo, que es una delicia a la vista, y al descubrimiento de la información que allí se encuentra, ¿no? En donde podemos ver cómo está el puerto de Huanchaco, cómo se puede llegar hacia la Sierra de Trujillo, esos animales mitológicos que encontramos en el mar, en la sierra, los caminos, cómo podían distribuir y ver y plasmar también esos cerros que hasta el día de hoy nos deleitan en la ciudad, ¿no? Algo que extraño mucho, por cierto, que ahora que me encuentro en Piura, ¿no? Es pasear por la ciudad y ver esos cerros maravillosos que yo le decía con quienes estaban en ese momento, le digo, qué increíble debe haber sido para esas personas que viviendo aquí y sin tener los edificios que tenemos ahora, veían estos cerros maravillosos, ¿no? O sea, sí o sí deben haber sido apus durante toda su vida, es más, hasta el día de hoy siguen siendo bastante importantes en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo debe haber sido impactante para Pizarro, para Almagro, para Estete, para todas las personas que estaban en esa época el llegar a estas tierras y designarlas como las que iban a ser la más importante en el norte del Perú? Porque desde aquí se organiza todo el norte, toda esta gran masa del norte, ¿no? Que llega un poco más allá de Tumbes, no incluso más, porque tenemos intendencia y obispado, o sea, eran dos jurisdicciones distintas, pero que funcionaban juntas, ¿no? Juntas pero no revueltas. Entonces, iba incluso más allá, ¿no? Quito, tenemos hasta Chachapoyas por la selva, y bueno, podríamos también hacer exposiciones, y podríamos hacer reconstrucciones a través de la ilustración, y cuentos para niños, con títeres, no, es que da para muchísimas cosas a través de la formulación de proyectos y la ejecución, sobre todo, que esto también es un proyecto cultural que ha logrado ver la luz y que es un producto cultural ahora. Enhorabuena por ello, chicos. Gracias. Sí, para comentar un poco lo que dijo Juan Carlos y María Alejandra, con respecto al texto de Porras,
Bueno, los cuatro somos la carrera de historia y cuando leemos a Porras uno se da cuenta y uno descubre que Porras es un pizarrista, ¿no? Porras habla mal de Almagro, odia a Almagro, ¿no? Le dice que nunca llegó al nivel de conquistador como fue Pizarro u otros, ¿no? Y incluso en el libro que van a leer o que tienen en sus manos, habla mal de Almagro tanto que lo rebaja, ¿no? Un punto, pucha, yo digo, no sé, lo debe odiar tanto, ¿no? El libro cuando salió, como dijo Juan Carlos, en 1935, no se volvió a editar nunca más, bueno, hasta hoy, ¿no? Sin embargo, hubo ediciones en las que recortaron algunos fragmentos de ese libro y lo presentaron. Por ejemplo, el libro que sacó la Universidad de Ricardo Palma, Pizarro, se llama, de Porras Bernache. Hay unos capítulos de ese libro, ¿no? Pero no el libro como tal, completo, ¿no? Entonces, cuando quisimos pedir los derechos al Instituto Porras, nos acercamos para comentarles el proyecto y decirles que necesitamos o queremos que nos sean los derechos para esta publicación. Nuestra sorpresa fue que el Instituto Porras no tenía el libro, no conocía el texto y me lo querían comprar, no el libro, o querían que los donara el libro, pero dije, bueno, no le digo, no es una cuestión, es de la biblioteca nuestra, le digo, no, imposible, pero lo que sí puedo hacer es dejarle libros para ustedes. Entonces, bien amables, nos dieron los derechos y pudimos trabajar, ¿no? Y consultar la biblioteca de Porras, y uno encuentra pues en la biblioteca de Porras cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, cuentos, cartas, chismes, ¿no? De los historiadores de su época, que uno va reconociendo, ¿no? Y como dijo María Alejandra, ¿no? Esto, si bien es cierto, es un texto de historia, no es denso, se lo puede leer bien ágil, ¿no? El otro bien ágil y se divierte incluso uno mismo leyendo las cartas, ¿no? Algunos fragmentos que va encontrando de historia. Y también este libro, este producto, nace justamente de la gestión cultural, porque con Erika hicimos los recorridos y el público que asistía nos preguntaba cómo fue la fundación, ¿no? Cómo fue el inicio de todo. Y le comentábamos el libro, pero ellos no podían encontrar el libro ni acceder. Incluso no está tampoco en la biblioteca municipal el libro, entonces era como que, bueno, hay un vacío aquí, ¿no? No es posible que no esté este libro en la ciudad, ¿no? Estaba, ¿no? Estaba el libro, estaba el libro y no está, ¿no? Hay gente que cree que no se roba libros, pero hay gente que sí roba libros, por supuesto. Entonces, yo conozco algunos. Entonces, no voy a decir los nombres, pero era necesario que saliera un libro justamente, no solo con el texto de Porras, sino que también cuestionara la visión de Porras y que agregara justamente las cartas, ¿no? Y Juan Carlos hizo esto, las cartas ayudan también a entender el contexto y por supuesto le agregué imágenes como dice María Alejandra, que te dan un panorama y vas viendo, ¿no? Los caminos, los animales que uno imaginaba en esa época, ¿no? Y bueno, también este libro es una forma de darle los créditos a Almagro, ¿no? Porque se le ha ido chancando con los transcurso de los años, o en esa época, los años 30 y 40, o una generación de historiadores hispanistas que chancaban a Almagro, y este libro como de alguna forma cuestiona esta visión, ¿no? Y bueno, Eric, para seguir con el conversatorio, preguntar, bueno, a Juan Carlos, en su prólogo hiciste mención a la historiografía centralista de Lima. ¿Crees que en estos últimos años ha habido un cambio o todavía perdura ese centralismo académico? ¿Y cómo ves la producción historiográfica de Trujillo? Bueno, sin miedo, ya. Respecto al centralismo limeño, bueno, todavía perdura, ¿no? En su momento, cuando Porras escribe, pues no habían historiadores liberteños, excepto por algunos aficionados, ¿no? Como Nicolás Rebasa, ¿no? Pero en ese momento Porras, basados solamente en los cronistas y su perspectiva centralista, y también amor a Pizarro y un poco de despectiva pues por Almagro, él se cierra, se nubla. ¿Por qué? Porque él porque él estudió Derecho, ¿no? Entonces usó esta formalidad del derecho, aplicarlo a la historia,
pero la historia a veces en ese contexto de guerra, en ese contexto de descubrimiento, de negociaciones, no se va a seguir exactamente términos jurídicos, protocolos, formalidades, se hace por estrategia. Por eso es que él mismo dice, no, pues si Pizarro, que era dueño o tenía facultad en casi todo el Perú por la capitalización de Toledo, entonces él tenía que ser el fundador. Sin embargo, si uno analiza las cartas, por ejemplo, la primera carta, la carta de Pizarro al rey del 1 de enero de 1535, ahí se menciona, por ejemplo, sí es cierto, menciona de que llegaron a la provincia del Chimo, fundaron Trujillo, pero más abajo, si lees el caso el último, se menciona que también encarga a otros capitanes funden villas. O sea, la misma carta, o sea, como Porras, si leyó la carta de Pizarro, va a omitir esa parte donde abajo mismo lo dice, que él también ha encargado de fundar villas a otros capitanes. Entonces, ahí como que no te cuadra, ¿no? O sea Porras solamente en su investigación te cita el fragmento que más le conviene. Ahí sí está mal, porque él no te cita todo el documento, es un fragmento que más le conviene, donde justo pues dice, ¿no?, que la ciudad lo fundó Pizarro, pero esa parte de abajo no lo menciona, parece que lo omite, o tal vez habrá sido como estaba en Brasil, no tuvo el documento completo, ¿no? Quién sabe, pero la cosa es de que ahí donde se le refuta a él, porque inclusive en el documento que presenta el historiador Rubén Vargas Ugarte, ahí mismo se ve que dice que encargó pues a Almagro la fundación de la villa de Trujillo. Entonces sí quiere decir de que Pizarro sí puede encargar fundar a otros capitanes la villa. Él no siempre va a estar presente en todo acto de fundación. Uno de los últimos investigadores reconocidos pues fue Jorge Ceballos Quiñones, ¿no? Él también ha investigado bastante sobre Trujillo. También sería bueno que lea un poco su bibliografía, porque él también tiene libros inclusive sobre los primeros fundadores de Trujillo, hace un análisis, y ahí él también propone, él también es defensor de Almagro, dice de que Almagro sí fundó la villa de Trujillo. Él no te da fecha, lamentablemente para la parte de Almagro, cuando fundó no hay fecha, él propone que debió ser a finales de noviembre. Otros investigadores, por ejemplo, proponen que puede haber sido a inicios de diciembre, ¿no? La fecha no se sabe, la única fecha que se sabe es la del acta, del 5 de marzo, donde sí se señala pues, los datos mencionados y se dice pues, que se instala el cabildo, o sea, la municipalidad. Entonces, en ese sentido, Porras sí un poco pecó de centralista, porque desde una perspectiva jurídica quiso sobreponerse sobre la praxis, ¿no?, sobre hechos históricos que nunca no se dan del todo correctos, ¿no? Respecto a si todavía perdura, ¿no?, ese centralismo en la actualidad, yo pienso de que se está haciendo esfuerzos, ¿no?, porque en la historiografía de Lima, más si revisa pues sus fuentes, o inclusive revisa la bibliografía, mayormente la bibliografía es producción limeña y extranjera, poco hay producción regional, o sea, poco hay, digamos, que se revisen libros locales, ¿no?, de las ciudades. Inclusive muchas veces se habla pues de la historia del Perú, o la cultura política del Perú, la gastronomía del Perú, todo el Perú, pues si analizas las fuentes, mayormente es de Lima y algunas cositas por ahí de provincias aisladas, ¿no? Entonces en ese sentido hay cierto centralismo que ellos mismos lo reconocen, ¿no? Pero también es
también a nivel local, también falta también, exponer también las investigaciones. Acá tenemos la Escuela de Historia, que bueno, ya publica buenos artículos sobre Trujillo, ¿no? Pero lo que también, no solamente es cuestión de que ya tengo mi investigación, donde publico, muchas veces esos artículos se publican pues en revistas que no son de acceso o conocidas, por ejemplo, publicas un artículo de Trujillo en una revista de Colombia, en una revista de Chile, o una revista pues de Lima, acá en Trujillo no te enteras. Entonces sería bueno también tener editoriales o que se encarguen de recopilar estos artículos, ¿no? Como por ejemplo aquí mi colega Reina del Magro, ¿no? Que quiere rescatar las publicaciones que existen, las quiere dar a conocer, pues, ¿no? Aquí en Trujillo y también a nivel nacional. O sea, por una parte es los investigadores que las tenemos, que sí hay, digamos, artículos buenos, y por otra parte la editorial, la que se encarga de hacerlo público. Gracias. Y bueno, para María Alejandra, desde tu experiencia como gestora y curadora, ¿por qué es importante la investigación histórica para los proyectos enfocados en la recuperación de nuestra memoria y patrimonio? ¿Y cómo ves el panorama en Trujillo? Dilo, sin miedo. Bueno, creo que hice un spoiler de esta respuesta en la primera parte. Definitivamente es necesario tomarse muy en serio cuando se hace el análisis de la realidad para una propuesta cultural, ya sea expositiva, interpretativa, ya sea en las artes escénicas, en las artes visuales o en cualquier ámbito de las industrias creativas y culturales, basarse en una muy, muy buena investigación. Teniendo en cuenta siempre fuentes fidedignas, por supuesto, porque nos van a permitir generar un producto de calidad, con información certera, ¿no? Entonces no podemos trabajar ni con ucronías, ni con el ¿qué hubiese pasado si? O yo creo que no, necesitamos basarnos en cosas reales. Entonces, cuando identificamos una necesidad que no está siendo satisfecha, como en el caso de Ex Libris, cuando los peregrinos literarios preguntaban, oye, ¿dónde encuentro este libro? Y ustedes decían, no, solo tengo ese ejemplar, no vas a encontrar otro. Es más, Juan Carlos y yo ya lo hemos visto con muchas veces ese libro. Pero bueno, pueden hacer, como decía, por una necesidad que no está siendo satisfecha, propones algo para satisfacer esa necesidad. En este caso, nos están satisfaciendo dando la reedición de la Fundación de Trujillo. Pero puede ser también que una propuesta nazca porque hay una carencia, ¿no? Hay algo que no existe. Entonces tú te das cuenta que algo no está existiendo en ese espacio y que está afectando a un grupo de personas. Entonces tú propones algo para que deje de no estar, empieza a ser, ¿no? O puede existir o puede nacer una propuesta cultural porque te das cuenta que hay una oportunidad que no está siendo tomada. Entonces tú vas, la tomas y propones algo, ¿no? Entonces un proyecto puede nacer o por una problemática, o por una necesidad que no está siendo satisfecha, o por una carencia, o por una oportunidad. Ante todas esas posibilidades, ¡pum!, puede nacer una propuesta. Esa propuesta, para que tenga sentido, para que tenga asidero y para que tenga posibilidades de triunfar o de reducir riesgos, necesita basarse en información buena. Y para eso es importante justamente la labor de profesionales formados para la investigación histórica. Entonces sí, es súper necesario basarnos en información real. No podemos ir pensando que con lo que nos dice Wikipedia podríamos generar un proyecto cultural, ¿no? O si es que no existe la información, pues tómate el tiempo de contar con un buen profesional que elabore instrumentos. Claudia nos dice, reconoce su remuneración de acuerdo a su formación, y además es importante que si es que esa información no existe, la data no existe, así como le hicieron el cuestionamiento en ese año la comisión del cuarto centenario, ¿cuál es la fecha de Trujillo? Y mandaron a investigar o a concurso para que les dieran una fecha. Pues igual, consigues un profesional para que elabore instrumentos,
se genere encuestas, entrevistas, se levante data de manera formal, se transforme y puedas tener información que funcione realmente, ¿no? Entonces, para eso hay personas que se han formado, ¿no? Entonces, con eso podrías, en todo caso, si es que no encuentras información en la que puedas basarte, tienes que crearla, pero de una manera correcta, ¿no? Y tras ello ya generar la propuesta para que puedas planificar, organizar y tras ello llevar a la ejecución la propuesta que tenías pensada en un inicio y que de acuerdo a la necesidad, si es que realmente se corresponde con esa realidad, pues funcione, ¿no? Y ahí hay un match, ¿no? ¿Y cómo es la situación aquí en Trujillo? Pues se ve muy bien y yo creo que cada vez va mejor. Entonces cada vez vemos propuestas interesantes, vemos además respuesta de la población, cada vez quieren participar de la oferta que existe, ante esa demanda la oferta aumenta y hay para todos, ¿no? Para todos los gustos, cada vez tenemos personas profesionales en el sector cultura, en el sector creativo, que cada vez son más ávidos, más hábiles para identificar justamente esas necesidades, para identificar esa problemática, para identificar esas carencias, para identificar oportunidades. Y ante eso nos proponen cada vez cosas más interesantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, producciones literarias, tenemos festivales, hay ferias, hay recorridos culturales, hay además podcasts, cada vez hay contenido más interesante también en redes, sales a la calle, al centro y cada vez encuentras más cosas que hacer y eso da gusto. Da gusto porque cada vez tenemos un público que está formándose en el consumo cultural y creo que vamos por buen camino. La cosa no es animarnos, sobre todo los que estamos en la otra parte de la creación, porque a veces es un poco cruel el proceso, ¿no? Pero es muy satisfactorio cuando llegas al producto, es muy satisfactorio. Y es muy satisfactorio también ver la respuesta del público, ¿no? Cuando le chuntaste al público objetivo y tú dices, bien, ¿no? Y ves esas caras de satisfacción, y ves esas caras de pregunta, ¿no? Y luego ves que se te acercan y quieren saber un poco más, o te dicen, ¿y cuándo es la próxima ocasión, no? O ¿de quién, dónde voy a ver la expo? O después de esto va a haber un conversatorio, o esas cosas te dan luces de que vas por buen camino, ¿no? Ahora también es importante trabajar en el hecho de el no pensar que la cultura debe ser siempre gratuita, ¿no? Entonces eso también es algo importante, ¿no? Darse cuenta que es un trabajo y que acceder a productos culturales es un derecho, sí, pero acceder a la salud también, y así pagamos por ir a la clínica, ¿no? Entonces, el acceder a educación también, pero en algunos casos también vamos a las escuelas privadas y a la universidad privada. Entonces, a la cultura también puedes acceder a lo que te ofrece la autoridad en el sector público, que es el ministerio, a través de las direcciones desconcentradas de cultura, o puedes ir a lo que hacen las asociaciones, las organizaciones, las empresas culturales, y allí también pueden pagar por un producto de calidad. Entonces, creo que eso es el siguiente paso que debemos trabajar mucho, tanto los creadores como los consumidores culturales. Gracias, María Alejandra. Bueno, unos comentarios, justo que te he escuchado, ¿no?, hablar sobre pagar, ¿no?, y consumir cultura. Algo muy importante y muy peculiar que me sucedió mientras que trabajaba en la Biblioteca Nacional fue ver y tasar, investigar un poco la biblioteca de Raúl Porras Barnechea. Y algo peculiar dentro de su biblioteca es que tenía una diversidad de publicaciones de Trujillo, de La Libertad, y una de ellas eran los cuadernos trimestrales de poesía de Marco Antonio Corcuera. Lo tenía casi completo. Lo tenía también la revista de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, y en todas las revistas había anotaciones que él siempre marcaba y ponía sobre Trujillo, sus opiniones al respecto, y todo eso yo lo empecé después, ¿no?, a consultarlo también y a coleccionarlo y quería difundirlo, y no había una mejor manera. Con Luis lo conversaba, ¿no? Y por ello creamos Ex Libris Trujillo y el mapa literario para poder difundirlo,
porque no quería que eso se quedara ahí nada más. Quería que también se difundiera. Aquí en Trujillo no hay muy pocas, bueno, el año pasado se publicó los cuadernos trimestrales completos, pero al ver esas opiniones muy personales de algunos historiadores sobre algunos poemas, algunos artículos sobre Trujillo, te hace ver que más allá de académicos o investigadores, también son personas, son humanos y también son críticos, y eso es muy importante como para difundirlo. Y por eso a través de nuestros recorridos también lo comentamos, y no simplemente literatura, sino también historia. Hablamos, por ejemplo, este debate. Cuando comenzamos un recorrido siempre les decimos a los peregrinos literarios que no lo vean como si fueran grandes maestros, grandes historiadores, sino también tienen esta parte humana. Y eso también hace Raúl Porras Barnechea en su investigación, ¿no? Como lo comentó Luis. Claro, y también que me tocó a mí editar un poco el libro, ¿no? Tener esta corrección de estilo junto con mi otra compañera Elizabeth de Lima y Raúl también, es ver que se equivocaba en algunas cosas de las transcripciones. Y referente a ello, ya para finalizar este conversatorio, quería preguntarles a Juan Carlos y a María Alejandra su opinión personal, ¿no? Respecto a este libro y su edición. Bueno, yo felicito a los editores poder rescatar la obra de Raúl Porras y también las cartas, las fuentes primarias, porque nos aproximan a lo que hace el labor del historiador, ¿no? Es confrontar fuentes. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de cómo es confrontar fuentes. Leyendo la investigación de Porras van a ver, ¿no? O sea, cómo es que un cronista dice algo, luego te das cuenta que el otro lo contradice y cómo la carta dice otra cosa. Aquí, si alguien que estudia también, por ejemplo, un poco le gusta la literatura, también se va a enamorar de cómo escribían en esa época las cartas, ¿no? Con todo el respeto, se decía pues en nombre del Señor Jesucristo, y siempre los cargos, ¿no? Don, el adelantado, el señor gobernador, de su majestad, ¿no? Sí, vuestra merced. Entonces, tanto para los historiadores como también para los apasionados a las letras, van a ver, se van a enamorar de este libro porque van a ver cómo era el pensamiento digamos, en el siglo XVI, ¿no? O sea, todos esos tratos. Y también para los que aman a Trujillo, pues van a poder conocer más información, ¿no? Y también los invita a poder leer a los cronistas directamente. Muchas de las crónicas ya están publicadas en internet, solamente es cosa de escribir. También algunos documentos originales, así fotos, también están en internet, que pueden conseguir fácilmente. Y pues felicito que la primera edición sea dedicada pues a Trujillo, ¿no? Una ciudad que se caracterizó de ser muy, muy noble, ¿no? Y siempre en su momento fiel a la corona. Gracias. Sí, en definitiva, como les comentaba en un inicio también, a mí me agrada sobremanera que la lectura sea ágil, sobre todo porque la historia suele ser vista como algo muy denso, ¿no? Algo muy denso, algo que mejor lo dejo solo para los académicos, cuando en realidad puedes adentrarte a un mundo alucinante, ¿no? Entonces puedes descubrir a través de las páginas cómo era la vida en antaño, ¿no? Entonces, si hay un portal del tiempo son los libros de historia. Entonces puedes viajar definitivamente en el tiempo y estar cerca a esas personas. También te permite darte cuenta que cada hombre o mujer es un hombre o una mujer de su tiempo. Entonces necesitas verlo, pensarlo y analizarlo desde su perspectiva y no ser cruel de tratar de analizarlo desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Entonces puedes ver al Porras Barrenechea de 1934 y puedes comprender
por qué su investigación se da de esa forma. Y puedes ver también a un Pizarro, un Almagro, un Estete en el siglo XVI y comprender por qué se desarrollaban los actos de esa forma, ¿no? Entonces, te permite reconciliarte con tu pasado el hecho de tener acceso a este tipo de información y que te la ofrezcan como te la está ofreciendo Reino de Almagro, con imágenes propias de esa época, con cartas que te hacen conocer un poco más de cerca la personalidad de esos personajes. Te permiten como que romper barreras, ¿no? Porque te permite ver al Porras humano, como comentaba Erika, ¿no? Que se equivoca también, así como nosotros ahora, ¿no? Te permite ver a ese Almagro que lo hacían sentir importante y le daban encomiendas, le daban encargos y luego le decían, oye, pero tú no has hecho nada, y al final se había metido toda la chamba él solito, ¿no? Entonces te permite también ver a ese Pizarro que estaba afanadazo por hacer todo y querer gloria, ¿no? Y le lega a esta ciudad una de las cosas más importantes para él, su filiación con su tierra. Entonces, ¿qué tan genial le debe haber parecido esta villa, este lugar, que dijo, este lugar va a ser Trujillo del Perú? Y es una frase que me fascina, Trujillo del Perú. La pueden ver en mi Instagram, siempre mis historias, ¿no? Entonces, es algo que realmente se disfruta, te permite acercarte a fuentes que quizás muchas personas no acceden, como es el portal de los archivos españoles, PARES, que es bravazo, pero sí, la plataforma para algunas personas puede ser un poco tediosa, y puedes acercarte a documentos que ya están transcritos, entonces no tienes que luchar con la paleografía, que muchas personas no están muy familiarizados con ella, ¿no? Y pueden ver que quizás está en símbolos o cosas extrañas, ¿no? Entonces, ya, además que no tienes que arriesgarte de no entender nada, ¿no? O de que se te pase algún microbio histórico, ¿no? Entonces, el libro básicamente te permite acercarte a una época interesantísima y trascendental para conocernos como trujillanos. Yo ya casi también me siento trujillana, por más que soy peruana, pero era parte de la Intendencia de Trujillo, así que vale. Entonces, nos hace comprendernos en la diversidad como peruanos también, y nos hace comprender la importancia que tuvo el virreinato del Perú a nivel global. O sea, en esa época y luego más adelante, Perú era parte del imperio en donde no se ponía el sol. Entonces, es algo alucinante eso, ¿no? O sea, saber que era uno de los lugares más importantes del mundo. Y eso te hace comprender la importancia que hoy en día perdemos mucho de vista de nuestra nación, de nuestros territorios, y también denota justamente los investigadores mirar otra vez hacia nuestras regiones, ¿no? Con tratar de comprendernos un poco más en esa diversidad y mirar con más atención a nuestras regiones. Así que, otra vez, felicidades por este trabajo, que estoy segura que será el primero de muchísimos más. Gracias Alejandra, gracias Juan Carlos. Para contar de que Reino de Almagro no solo tiene una línea de rescates, sino también de investigación y de ensayos, o eso es lo que proponemos hacer. En la solapa, en la parte de atrás del libro, hay 2 libros que ya estamos trabajando, que son los cuentos reunidos de María Negro Ugarte, que se publicaron por primera vez, o la única vez nada más, en 1924 aquí en Madrid, ¿no? Y solamente hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional, ¿no? Es bien interesante que no haya más ejemplares aquí en el Perú. No hemos encontrado el libro, lamentablemente, pero lo tenemos fotografiado. Entonces ya muy pronto será... Y no se paga derechos tampoco. Y los cuentos de Trujillo de Nilo Gutiérrez, que a mí particularmente me parecían fascinantes esos cuentos, porque en esa época, mientras algunos otros cuentistas o costumbristas narraban de Trujillo, pues no, el Trujillo virreinal o el Trujillo señorial, sus costumbres, sus tradiciones, lo que hace Nilo Gutiérrez es contar historias
de gente común, gente marginal, ¿no? Y habla pues, ¿no? de prostitutas, de rateros, de barrios peligrosos, ¿no? Y me pareció algo realmente bello, ¿no? Y dije, no, eso tiene que salir sí o sí. Entonces va también, estamos trabajando también una línea de investigación, y esto ya lo vemos más adelante. Pensamos convocar a historiadores, antropólogos, arqueólogos de Trujillo que quisieran publicar con nosotros y bueno, dar a conocer su trabajo, porque hay muchas tesis, muchos ensayos que se pierden o se mueren pues, ¿no? en las bibliotecas, ¿no? en los repositorios digitales, ¿no? Y nadie sabe por qué están ahí. Entonces sería bueno que estos ensayos vieran la luz, ¿no? Y finalmente, en el año 60, Carlos Moreira Pasolán publicó Bibliografía Regional Peruana, ¿no? Y hay un capítulo que habla solo de la libertad nada más, ¿no? De Trujillo, de Pachamama, de Chepén, ¿no? Y hay novelas, hay cuentos, hay ensayos, historia, que de alguna forma no se encuentran así nomás o tampoco están en la biblioteca. Por ejemplo, hay una novela que se publicó 4 años después de la guerra con Chile, que se llama El saqueo de Trujillo. Ajá. Y que habla justamente del enfrentamiento que hubo acá en la ciudad. Y no lo tiene la Biblioteca Nacional, no está. Y creo que lo tiene Porras, porque Porras menciona esa novela, ¿no? en su texto. Entonces, quienes trabajan ahí, yo les encargué que si lo tienen ahí, poder ponerlo o editarlo. Pero que son fuentes invaluables que la ciudad de Trujillo necesita, ¿no? Que debamos volver a leer estos orígenes, porque la ciudad necesita esos textos para conocernos, para saber quiénes somos, ¿no? Qué pasó en nuestra historia y de alguna forma entender, ¿no? Qué es lo que somos, ¿no? Darnos cuenta qué ha pasado y por qué estamos aquí también, ¿no? Agradezco bastante a María Alejandra, Juan Carlos, Erika por acompañarnos. Seguramente por la transmisión nos está viendo Raúl, Elizabeth, Jeff. Gracias por todo ese trabajo. Claudia, que está al fondo vendiendo los libros. Muchas gracias. A los amigos que han venido aquí, a Alianza Francesa, a Laura, a Narita, por darnos nuevamente este espacio. Y bueno, si tienen alguna pregunta, duda, no sé, si se animan, pueden levantar la mano y le pasamos el micrófono. A ver, ahí, sin miedo. Así, ahí el caballero. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo, soy docente de historia. Aquí en Trujillo he visitado las 2 librerías más formales que he encontrado, SBS y Crisol, que han traído muy poco de libros de historia y sobre todo de Tahuantinsuyo. No he encontrado cultura chimú o cultura wari y es muy poca la oferta de historia, y qué decir del virreinato peruano. Entonces, pregunto si la editorial propone editar libros de esta envergadura, cultura, su virreinato o Trujillo, en ese, digamos, de ese nivel, o de estas culturas, o de Trujillo, del norte, para que tengamos más, mucho más, o literatura. Por ejemplo, miren que nosotros tenemos un escritor, José Watanabe, del que poco se habla. Yo trabajo en turismo también y me he encontrado con una pareja de investigadores, un español y una japonesa, trabajando en Madrid sobre la biografía de Watanabe. Vinieron a hacer turismo y averiguar sobre José Watanabe, y de su biografía no tenemos mucho nosotros. Y él ha sido guionista. Tuvimos una película, una de las primeras, Ojos de Perro, y de la que poco se sabe de la obra de José Watanabe. ¿Se piensa publicar de eso? Ya, me voy a dar licencia de responder sobre las librerías. SBS como Crisol y ¿cuál es la? Ibero, ¿no? Son cadenas de libros, ¿no? Propiamente no son librerías como tal, ¿no? Son cadenas de libros donde tú vas, compras un producto y te lo entregan, bueno, y se acabó, ¿no? Ya. Las librerías, o por lo menos las que yo he considerado librerías, yo he trabajado 10 años en librerías, hay un trato más personal, ¿no? con el librero, ¿no? Hay una especialización incluso, ¿no? En otros países hay una especialización de librero, ¿no? Te enseñan a ser librero, ¿no? Acá solamente hay cursos nada más. En fin, nosotros sí pensamos dejar los libros en varios puntos de la ciudad, ¿no?
para que la gente pueda acceder y comprarlo. Todavía no sabemos, ese es siempre el debate cuando son editoriales independientes, si tenemos que dejarlo en las cadenas. ¿Por qué? Porque siempre hay un conflicto, ¿no?, en el pago, en el tema de entrega de los libros con ellos, ¿no? Entonces, pero sí, ya hemos hablado con algunos libreros de aquí de la ciudad para dejar estos libros. Y bueno, sobre Watanabe, Erika habla porque ella es más especializada en Watanabe. Así como hemos comentado sobre el centralismo, también es lo mismo en en la investigación o en la difusión, ¿no?, de nuestros escritores y escritoras. Hace unos años la Casa de la Literatura hizo una exposición sobre José Watanabe, y en ello también creo que se puede descargar de la página de la Casa de la Literatura, ¿no?, su brochure de exposición, de curaduría, y donde hay también un montón, diversidad de información, por ejemplo, de su archivo personal, de la película de Ojos de Perro, luego también de las entrevistas que hizo sobre la Revolución del 32, ¿no? También nosotros quisimos utilizarlo para nuestro recorrido del 32, pero no pudimos acceder a ello. Entonces, hay diversidad, y no solo de José Watanabe, también de otros escritores, de otras escritoras también, por ejemplo, de nuestra primera traductora, que trabajó en Lima y luego se fue a Estados Unidos e hizo las primeras traducciones al inglés, también, en inglés, que lo trajeron acá a Trujillo, y es como que una X, acá no se habla de eso, o mejor dicho, hay que sacarlo y revalorizarlo. Entonces, ver esta línea editorial en Reino de Almagro es también ver qué personajes que podemos publicar, y ver también, como comentó Mariale, lo que el público desea, ¿no? Ver este espacio y poder también apoyar a que este espacio, el pedido del público, pueda ser, se pueda llegar, ¿no?, a atender a este pedido. Por ejemplo, el de ustedes, José Watanabe, ¿no? Y también hace unos meses una amiga también me preguntó, por ejemplo, sobre la producción de Carmen Rosa Rivadeneira, ¿no? Y tuve que hablar con unos investigadores españoles para que me pasara información y yo pudiera pasarle a ella. Entonces también hemos visto por ahí publicar algo sobre escritoras trujillanas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, tenemos que hacer un estudio de mercado también, ver qué se podría hacer, porque aquí nada más no queda la publicación de la Fundación de Trujillo. Más adelante también vamos, bueno, ya en forma de spoiler les voy a comentar, vamos a hacer un recorrido también sobre la Fundación de Trujillo, y van a venir también nuevas actividades a través de Exlibris, ¿no? La editorial es la que va a producir lo que son los documentos, y Exlibris Trujillo va a ver lo que es la gestión cultural, ¿no? Actividades, talleres respecto a ello. Gracias. Gracias a usted. Otra pregunta más, consulta, comentario, duda, crítica, nos encantan las críticas. Jamás. ¿No? Ah, ya. Sí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, es una opinión personal, parecida a la del compañero que dijo, referente al tema de que no hay muchas publicaciones en cuanto a la cultura de acá del norte, ¿no? Tanto de, bueno, Trujillo, como ahora se llama, respecto a libros sobre el Chimú o el Muchí, que dentro de estas posibilidades, ¿no? Antiguamente, si no hubiesen llegado los españoles, hubiesen ganado esta guerra o este tema de violencia, los pobladores Muchí, posiblemente la ciudad se llamara Moche, ¿no? Como en libros antiguos lo hablan o se explica, ¿no? De que, bueno, había toda una cultura Muchí, y el distrito que ahora lo conocemos como Moche, ¿no? Posiblemente la ciudad se hubiese llamado Moche. Inclusive hay un libro, me parece que los compañeros también hablaron sobre Chimó, ¿no? Hay un libro que se llama Chimó del Chimor, de Cristóbal Campana, que su libro me parece que ya lo dejaron de publicar, porque la editorial de Lupao, otras editoriales lo publicaban antes, ¿no? En este libro, por ejemplo, habla de Chimó como la ciudad de barro más grande de América, ¿no? Algo que no se ha tocado ya a raíz de todas las épocas, ¿no? El rescate
amante a nuestra cultura ancestral. Respeto igual la época que ustedes han cogido, o estos autores que hablan desde el tema de los españoles, el virreinato, y de hecho que no les quita ese aporte que hayan hecho los españoles acá a la ciudad, ¿no? O Trujillo mismo como le han puesto, ¿no? Lo que no le quita, pues, de hecho que son conquistadores, invasores, violadores, violentistas, corruptos, rateros y un montón de etiquetas más, ¿no? Más allá de los aportes culturales que hayan hecho en la ciudad a raíz de los años. Igual no son los libros pioneros que están apareciendo, o es como que el rescate de la cultura que es Trujillo, ¿no? Porque hay cantidad de libros que te hablan de Trujillo, de la ciudad misma, de las visitas, de turismo, inclusive en los mismos colegios deciden implantando esto, ¿no? De Trujillo mismo, y no hay el rescate o este aporte de la cultura chimú y mochica, ¿no? Se está perdiendo eso, ¿no? Lo que preguntaba también el compañero, ¿no? Si ustedes como editoriales más adelante van a rescatar o van a publicar sobre esas culturas casi extintas. Esto que les hablo y estos libros que ya no se están publicando es parte de una experiencia de unos hermanos que son artesanos y muralistas, que son de Moche, que le dicen los Caimanes, los cuales han hecho en toda la carretera o la avenida Santa Rosa estos tipos de murales en relieve, que ustedes lo pueden ver, que ya no son los mismos colores quizá de antes, ¿no? Quizá colores un poco bachacos como el actual alcalde o todos los alcaldes que hemos tenido. Claro, claro. Sí. Pero para terminar esta parte, eso es referente a eso, ¿no? Ya que el compañero de repente no encuentra en librerías o en colegios, o inclusive en las mismas ferias de libros de Trujillo, ¿no? Porque se hacen llamar ferias de libros de Trujillo, pero sin embargo el 10% es de Trujillo y el 90% es internacional, es de Lima. Y en todas las ferias de libros de Trujillo que he estado, he visto poquísimo, ¿no? De autores como Rogelio Gallardo, que es un poeta antiguo de acá, y encontrar un solo libro de él en una única sala de exposición o web editorial, y que todas las demás no tengan información de escritoras no liberteñas, como le decía la compañera Erika, y me parece interesante que más adelante lo hagan, ¿no? De que publiquen a escritores o escritoras de acá de la libertad. Y lo otro es, bueno, para terminar esa opinión, es si es que tienen más información referente al tema de la palabra Trujillo como tal, ¿no? En estos libros antiguos o estas experiencias que he escuchado, hablan de Trujillo pero como Truxillo, ¿no? Que los mismos moches en su lenguaje escriben ellos, ¿no? Truxillo con X o el mismo Trux, que al pasar de los años ya la nueva generación lo utiliza con un sentido de lenguaje de chacota, ¿no? O más coloquial, ¿no? Si tienen información del Truxillo. Ya, gracias. Eso es lo bacán de la presentación del libro. No todos pensamos igual. Eso es interesante. Vamos a comentar. A ver, con respecto a por qué no se publica lo prehispánico, ¿no? Lo antiguo, ¿no? Lo que es moche o chimú. A ver, yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de publicar esos libros? ¿No? Los arqueólogos, instituciones, ¿no? Las universidades, ¿no? ¿Qué universidades, institutos, ¿no? en la libertad tenemos que deben de publicar, ¿no? Previo al trabajo editorial, nosotros hicimos un estudio de mercado de las editoriales aquí en Trujillo, solo en Trujillo, no en Libertad porque no se alcanzaba el tiempo, pero solo en Trujillo, ¿no? De las independientes, solamente una hizo un trabajo de ensayo, ¿no? Casi todas publican poesía y narrativa. Y de las universidades son textos para sus estudiantes, ¿no? No son textos que salen de la universidad, o son pocos los textos que salen de la universidad. Entonces ahí nos demuestra, ¿no? Que la sociedad no demanda tampoco esos textos, ¿no? Porque si demandara, habría esos textos. Ahora, ¿quiénes sacan las ediciones ejemplares o ediciones de lujo de Mochica, de Chimú? Pues el IEP o los bancos, ¿no? Los bancos, ¿no? Sacan. ¿Y que cuánto están? 200 soles, 300 soles, caros, ¿no?
Entonces, ahí entra un problema, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién resuelve esos problemas? Nuestra editorial que es independiente, o sea, recién estamos empezando, ¿no? O sea, esto salió de nuestro bolsillo, no hemos pedido plata a nadie, ¿no? Entonces, sacar una edición, sacar una edición que involucre investigación, involucre, ¿no? Otro tipo de papel, otro tipo de formato, y quizás otro costo, bueno, involucra más financiamiento, entonces eso es más complicado, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Sí, tienes razón, hay que publicar sobre Mochica, sobre Ichimú, pero también hay que poner, publicar o cuestionarnos también toda nuestra historia, ¿no? No solo lo Chimú, lo Mochica, ¿no? Somos también más de eso, ¿no? Somos más de lo prehispánico, ¿no? De más, ¿no? Entonces, no significa que, o por lo menos yo no me considero hispanista, ¿no? Pero el libro, por lo menos a mí me interesaba desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del lector, ¿no? Porque sé que también interesa a un público. El público me lo pedía el libro, ha demandado el libro y por eso que lo sacamos. Finalmente, ¿cuál era sobre el otro punto? De Trujillo, ¿no? ¿Tú tienes Trujillo. Bueno, sobre las diversas formas de Trujillo, cómo se escribía, obedece a lo que es la paleografía. En aquella época no existía pues la Real Academia. La Real Academia se crea pues a finales del siglo XVIII. Entonces antes se escribía de diversas formas. Vas a encontrar Trujillo con X, vas a encontrar Trujillo con G de gato, vas a encontrar Trujillo abreviado como Trux y un circulito arriba. Inclusive hasta los nombres, apellidos con diversos tipos, ¿no? Abreviaturas, sí, mucho va a obedecer a la época, inclusive sobre todo para el siglo XVI. Si una persona de la actualidad no podría leer un documento del siglo XVI ni XVII, a las justas leería el XVIII. ¿Por qué? Por el siglo XVI escriben encadenado, parece árabe, porque como ustedes saben, España estuvo invadida por los árabes y su caligrafía pues ahí se pegó, ¿no? Entonces en ese sentido no podemos, digamos, ceñirnos a cuál es la verdadera forma de que se escribe Trujillo, sino más va a ser la evolución del lenguaje, ¿no? De la escritura. Al fin de cuentas lo que importa es la pronunciación, ¿no? Ya ahora digamos, los especialistas ya en lingüística o paleolingüística o en historia, ya un poco que tratan de rescatar, ¿no? Cómo se pronunciaba pues las palabras en aquella época, ¿no? Inclusive el acento que tenían, inclusive también ya sabemos, ¿no? Hay palabras, hay consonantes que se han ido perdiendo el sonido original, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hay una, ¿no? Como menciona, una es expirada, sí, que ya no se usa. Entonces, es muy interesante conocer, ¿no? También, lo van a ver ahí, ¿no? Símbolos que ya no se usan en la actualidad, ¿no? Sí, y yo también quería agregar algo importante que justamente es por eso tan importante estudiar historia. Deberíamos todos detenernos en ello, ¿no? Comprender sobre todo que la historia es un cúmulo de acontecimientos, entonces se entienden desde ese cúmulo de acontecimientos. Entonces no podemos simplemente separar algo y tratar de analizarlo, porque no solamente la historia son nombres, datos, fechas, sino que es todo un contexto. Entonces no podemos comprender solamente un pedazo como que abstrayéndolo y sacándolo y mirándolo a través de un microscopio, sino que se entiende como la suma de acontecimientos que te permite llegar a algo en específico, ¿no? Y justamente no podríamos entender solamente la conquista desde esa perspectiva, porque incluso la lucha entre los pueblos prehispánicos era bastante feroz. Entonces deberíamos entenderla, como lo digo nuevamente, comprendiendo cómo eran esas personas en su tiempo y cómo era su pensamiento en ese tiempo, y no tratar de analizarlo desde nuestra perspectiva actual,
¿no? Entonces creo que eso es algo bastante importante, sobre todo que lo aprendemos creo en el oficio de historiador, ¿no? Tratar de desprendernos de ello, que a veces es difícil porque somos personas, entonces solemos tener cariño hacia ciertos personajes históricos, hacia ciertos investigadores, y quizás en nuestras investigaciones propias como que se desliza, ¿no? Eso, ¿no? Pero igual es tratar de no tener sesgos, ¿no? Y tratar de comprenderlo dentro de esa perspectiva general para poder ser conscientes de dónde somos con certeza y poder mirar hacia dónde podemos ir. Bueno, ya para finalizar, agradecer a todos y a todas por asistir. Gracias María Alejandra, Juan Carlos, Luis. Como ya ha comentado Luis, agradeciendo a todos, ¿no?, por estar acá, la Alianza